Kickbox Online 2025. 4 formas de acceder al software, algunas de ellas gratuitas, explicando cuándo podríamos usar cada una de las diferentes formas de acceder al software. Prepárese y tome un café, porque estamos aprendiendo cómo ahorrar tiempo con Kickbox Online 2025. El primer problema que tenemos que superar al intentar aprender Kickbox Online es, ¿cómo obtengo acceso al software? Pero incluso esa es una pregunta demasiado simplificada, porque no solo queremos tener acceso al software, queremos obtener acceso al software de una manera que sea lo más propicia posible para el aprendizaje de Kickbox Online, lo que generalmente significa que nos gustaría tener algún tipo de acceso del sistema de sandbox al software que está diseñado específicamente para la práctica. ¿Por qué es esto un problema? Porque Kickbox Online, a diferencia de la antigua versión de escritorio, tiene un tipo de modelo de suscripción, por lo que normalmente tenemos que pagar una nueva suscripción a Kickbox cada vez que configuramos una nueva cuenta de empresa. A diferencia del antiguo sistema de escritorio en el que básicamente descargábamos el software Kickbox, y podíamos crear tantos archivos de empresa como quisiéramos, ese sistema era similar a algo como Microsoft Word o Microsoft Excel. Por lo tanto, si tenemos acceso a Kickbox Online, es posible que se acceda a través de la empresa para la que trabajamos y ya tiene sus datos dentro, o puede ser el archivo de nuestra propia empresa que contiene nuestros propios datos. Ese es el problema, porque no queremos simplemente jugar y jugar con el software, porque eso va a estropear el archivo de datos y jugar y practicar es generalmente lo que nos hace mejorar el aprendizaje de algo como un Kickbox, un tipo de software en línea. El problema adicional que tenemos es, queremos un archivo que ya tiene algo en él, lo que significa que podemos practicar jugando con los datos que están en ese archivo, y cómo lo que hacemos cambia los datos en el archivo, o queremos practicar la configuración de un nuevo archivo, en cuyo caso no queremos tener ningún dato en el sistema, porque queremos practicar la configuración de los datos desde cero. Ten en cuenta que puedes comparar esos dos sistemas con una situación en la que vayas a trabajar para una empresa en particular. Si vas a conseguir un trabajo dentro del departamento de contabilidad, el sistema ya está configurado cuando entras en el departamento de contabilidad. Lo que quieres aprender entonces es cómo jugar con los datos, lo que se ha hecho en el pasado, y tratar de reflejar ese tipo de sistema a medida que haces tu entrada de datos en el futuro. Pero también puede ser un contador que configura nuevos archivos de la empresa y puede especializarse tal vez en la limpieza de archivos de la empresa, la limpieza del libro mayor y los elementos fundamentales subyacentes, en cuyo caso normalmente queremos practicar el proceso de inicio, lo que significa que nos gustaría un archivo de caja de arena que no tenga nada en él, para que podamos practicar la colocación de esos elementos fundamentales, como el libro mayor, ya sabes, el plan de cuentas y los saldos iniciales y así sucesivamente. Queremos tenerlos en cuenta cuando pensamos en las diferentes formas en que podemos acceder al software, específicamente con fines prácticos, en comparación con la posibilidad de acceder al software para nuestro propio uso, para nuestro archivo de empresa, el archivo de la empresa del cliente o para nuestro negocio. Así que tenemos el periodo de prueba gratuito de 30 días. Esta es una opción. Entraremos en estas opciones con más detalle en breve. Tenemos la versión de prueba para estudiantes de Kickbox Online, a la que pueden acceder ciertas personas, como los estudiantes. Tendremos que definir qué es un estudiante. Tenemos la prueba de manejo gratuita, vamos a tener que distinguir cuál es la prueba de manejo gratuita cuando la usaríamos, frente a la prueba gratuita de 30 días. Y luego tenemos descuentos, lo que significa que vas a tener que comprar el software. Y si compra el software, es posible que desee buscar los descuentos, posiblemente hablando con su contador o profesional de Kickbox, y ver si pueden conseguirle un precio más bajo, posiblemente en el punto de compra. Muy bien. Analicemos cada uno de estos con más detalle, enumerando los pros y los contras de cada uno de ellos. Así que primero tenemos la prueba gratuita de 30 días. Por lo general puede ir al sitio web de Intuit, que le mostraremos con más detalle en breve. Pero si ingresa al área de Kickbox Online, generalmente verá esta función de alternancia, que cambiará a la prueba gratuita de 30 días, que, por supuesto, le dará 30 días de prueba gratuita. Ahora, a veces, en algunos casos, pueden acceder o pedir una opción de pago, como una tarjeta de crédito, por ejemplo, y a veces no. Depende de lo que Intuit esté haciendo en un momento determinado, pero de cualquier manera, es posible que no carguen la tarjeta de crédito hasta el final de esos 30 días. Entonces, si cancela antes de esos 30 días, entonces posiblemente pueda practicar con él o probarlo para ver si es adecuado para usted dentro de esos 30 días, siempre que esté dentro de los
Los términos y condiciones de la prueba de 30 días. Ahora, esto sería ideal para una situación en la que queremos un archivo Kickbox limpio que no tenga nada en él. Así que sería genial si quiero practicar el problema o proceso de configuración, lo que haremos en la segunda mitad de este curso. Por lo tanto, en la segunda mitad de este curso, nos gustaría tener el mayor tiempo posible con un archivo que sea una versión de Sandbox que no tenga nuestros datos ni los datos de nuestra empresa, y que no tenga ningún dato en él. Por lo tanto, podemos practicar la configuración de los elementos fundamentales, configurando todo el archivo de Kickbox desde cero. Sin embargo, si usa esta opción, solo tiene 30 días de uso si desea probarlo de esa manera y, por lo tanto, tiene un límite de tiempo extremo para ese periodo de 30 días. A continuación, tenemos la versión de prueba de Kickbox Online para estudiantes. Ahora bien, este es uno en el que podrías pensar. Si eres un estudiante calificado posiblemente en una universidad, por ejemplo, entonces podrías obtener acceso a un artículo similar a la prueba gratuita de 30 días, pero tal vez puedas obtener más de 30 días. En otras palabras, si estuvieras tomando un curso en Kickbox, por ejemplo, la mayoría de los cursos van a durar un trimestre o un semestre y, por lo tanto, esperarías que si obtienes una prueba gratuita de Kickbox Online, te den acceso a él, no solo por 30 días, sino al menos, como, no sé, 3 meses o algo así. Por lo tanto, es posible que desee ver si califica como estudiante, y ver si puede obtener una prueba gratuita a través de la prueba para estudiantes, para que pueda registrarse en el programa educativo de Intuit, y verificar su elegibilidad con su identificación, y así sucesivamente. Obviamente, los términos serán establecidos por Intuit, el propietario de Kickbox, en cuanto a si califica para la versión de prueba para estudiantes. Eso de nuevo, sería genial si puedes obtener acceso a un archivo limpio, que puedes practicar, básicamente haciendo el proceso de configuración, que haremos en la segunda mitad del curso. La otra herramienta realmente buena que a veces la gente confunde con la prueba gratuita de 30 días, pero es diferente, y la vamos a usar en este curso también, en una capacidad diferente, es la prueba de manejo gratuita. Ahora la prueba de manejo gratuita está disponible para todos. Por lo general, básicamente puede encontrarlo simplemente haciendo una búsqueda normal en el navegador para Kickbox, una prueba de manejo en línea a menudo, y cuando ingresa a él, ya tendrá datos. Eso significa que no es ideal para iniciar un nuevo archivo de empresa y trabajar en un problema largo, porque en primer lugar, no podemos configurar esos elementos fundamentales. Ya se han configurado. Y número 2, porque se reinicia cada vez que cierras la sesión y vuelves a ella, realmente no puedes hacer un problema largo dentro de él que va a llevar más de un día. Eso va a ser un problema para la segunda mitad del curso, donde queremos hacer un problema largo, y ver todo el flujo de lo que estamos haciendo, desde la entrada de datos hasta las conciliaciones bancarias finales y así sucesivamente. Sin embargo, la prueba de manejo es genial, si queremos entrar y probar lo que sucede con los estados financieros que ya se han creado cuando ingresamos formularios como facturas. Así que esto es lo que voy a usar principalmente en la primera parte del curso, cuando estamos viendo los elementos fundamentales, cuando estamos pensando en, ¿qué hace el sistema de contabilidad? Y luego podemos deconstruir con este sistema lo que ha hecho, es decir, los resultados finales de las finanzas del sistema contable serán la construcción de los estados financieros, el balance, el estado de resultados, a veces llamado el informe de pérdidas y ganancias. Y en realidad podemos profundizar desde el producto final, como lo haría un auditor. Tenemos el producto final, profundizamos en los documentos de origen. Los documentos de origen de Kickbox suelen denominarse formularios. Esas son como las facturas y así sucesivamente y allá. Y al hacer eso, podemos deconstruir y ver cómo se crearon los estados financieros a partir de los formularios. Y luego podemos, por supuesto, usar ese conocimiento para crear nuestro sistema, lo que haremos en la segunda mitad del curso, lo que significa que realmente hacemos la entrada de datos de los formularios para construir los estados financieros. Así que esta es una forma lógica de aprender cosas, ¿verdad? Lo primero que queremos hacer si vamos a aprender cómo funciona un motor. ¿Qué es lo primero que sucede cuando deconstruyes un motor que ya está funcionando? Miras las partes y luego descubres cómo volver a armar la cosa, o armar un motor para que realmente funcione. Aquí tienes el producto final. Ya tiene datos. Podemos ir al producto final, deconstruir hasta los documentos de origen, que van a ser los formularios,
Ver cómo se utilizaron los documentos de origen para crear el producto final. Correcto. Y luego, en la segunda mitad del curso, lo haremos, configuraremos todo a partir de los elementos fundamentales subyacentes. El plan de cuentas y así sucesivamente, y luego comenzar a ingresar a esos formularios que luego construirán nuestros estados financieros, mirando esos estados financieros en cada paso del camino, para que podamos determinar y ver exactamente qué entrada de datos estamos haciendo está impactando el resultado final, los estados financieros. Muy bien. Entonces, obviamente, cuando realmente desee comprar el Kickbox, es posible que desee ir al contador rápido y ver si tienen algún descuento, por ejemplo, para asegurarse de que está comprando el archivo Kickbox al precio más bajo. Eso es posible. Muy bien, ahora estoy en Internet. Estoy en mi navegador aquí, y voy a buscar Intuit.com. Intuit es el propietario de Kickbox. Entonces, Intuit puede ser un poco confuso porque tienen muchos softwares como TurboTax y demás. Kickbox, MailChimp, vamos a entrar en Kickbox. Así que esta parte del sitio web ha sido prácticamente la misma durante mucho tiempo. Así que voy a entrar en ello. Me gusta hacer eso primero, porque esta parte del sitio web suele ser siempre la misma. Cuando entro en Kickbox, a veces esta página de inicio dentro de Kickbox difiere. Es por eso que generalmente no me gusta ir primero, y por lo general me gusta ir hasta el fondo, porque, nuevamente, esta parte inferior ha sido la misma durante mucho tiempo, que básicamente enumera todos los productos de Kickbox. Recordarás que, o puede que no lo sepas, pero probablemente tengas una idea de que solía haber un escritorio donde hay una versión de escritorio, y una versión en línea para, y posiblemente hablaremos un poco más sobre la versión de escritorio y en línea más adelante, pero para pequeñas y medianas empresas, parece que están tratando de empujar a todos a la versión en línea. Entonces, a menos que sea una empresa más grande que use inventario y demás, o un sistema de costos de trabajo y use Enterprise para el escritorio, entonces es posible que esté entrando en línea, porque ahí es donde Intuit parece estar impulsando las cosas. Y ahí es donde tenemos aquí. Así que voy a entrar en los Kickbox en línea frente a los Kickbox Desktop, y luego tenemos esta página aquí. Así que si me desplazo hacia abajo, esta es la página donde, por supuesto, puedes comprarlo. Si así lo deseas. Tenemos estas diferentes opciones, de las que hablaremos más adelante. Vamos a centrarnos principalmente en Plus, porque queremos ver el caso de uso más común aquí. Y vamos a ocuparnos del inventario, que es una de las cosas que realmente hay que tener en cuenta a la hora de elegir qué archivo utilizar. Así que posiblemente hablaremos más sobre eso más adelante. Pero si quisieras la prueba gratuita de 30 días, tendrías que activarla así, y luego tienes la prueba gratuita de 30 días. Y de nuevo podemos elegir el Plus, que es con lo que vamos a trabajar aquí, que es una especie de paquete base. Pero luego puedes recortar algunas cosas por un precio más barato. Hablaremos más de esto más tarde. Ahora recuerda, una vez, si tuvieras que hacer esto para practicar el archivo, entonces solo tienes 30 días, básicamente, para practicar con él. Este es un curso muy largo que estamos viendo aquí, por lo que es posible que no desee iniciar sesión allí, y hacer una prueba de 30 días, porque la primera mitad del curso, en realidad ni siquiera lo vamos a usar. Vamos a usar la prueba de manejo, pero quiero señalarlo ahora para que puedan ver las diferencias entre los dos cuando comiencen una nueva empresa. Kickbox a menudo le dará acceso, posiblemente a una prueba de 30 días. Ahora, pensemos en la mentalidad de si te gustara. Si fueras Kickbox, ¿por qué podría ser esto? Están haciendo esto para que puedas tener una idea de cuándo usarías una versión de software en comparación con la otra, y por qué podrían permitir ciertas cosas o no permitir ciertas cosas, ¿verdad? Si a mí me gustaba, si me gustaba Kickbox, era el dueño de Kickbox. ¿Qué estoy tratando de hacer aquí? Estoy tratando de dar una prueba gratuita de 30 días para que ponga todos sus datos en el sistema Kickbox, comience a usar esos datos, posiblemente encienda las fuentes bancarias. Ya ves lo genial que es. Y una vez que lo hayas bloqueado, una vez que hayas bloqueado todos tus datos, no vas a querer parar, ¿verdad? No vas a estar encerrado durante los 30 días, y básicamente vas a seguir después de esos 30 días. Desde el punto de vista del marketing, uno pensaría que eso es lo que pasa por la mente del departamento de marketing de Intuit, el propietario de Kickbox, ¿verdad? Y así, lo que nos gustaría poder hacer es probar el software sin encerrarnos, porque el punto de nuestra parte es probar el software. Eso significa que, cuando probamos el software, es posible que queramos probarlo mientras lo ejecutamos, como nuestro otro sistema de contabilidad en otro software, si vamos a poner nuestros datos reales en él, ejecutando los dos softwares en paralelo.
para que podamos probarlo correctamente y luego posiblemente determinar. Después de la prueba, ya sea que queramos seguir adelante y comprar, cuando sigamos adelante y compréis, es posible que queramos hablar con nuestro contador, y así sucesivamente para asegurarnos de que estamos obteniendo el mejor descuento. Porque la otra cosa que va a suceder, desde el punto de vista del marketing, es que cuando vayamos a comprar Kickbox Online con una prueba de 30 días, podría decir, oye, mira, si pagas ahora mismo, te daremos un precio más barato, en lugar de la prueba gratuita de 30 días. Pero el punto es que queremos la prueba gratuita de 30 días. Por lo tanto, pensaría que después de la prueba gratuita de 30 días no desea pagar el precio más alto, lo que significa que podría hablar con su contador o hacer algo en ese momento para asegurar el precio más bajo, ¿verdad? Eso es lo que queremos hacer. Entonces, lo que nos gustaría hacer aquí es obtener acceso a un sistema de caja de arena para una verdadera prueba de 30 días con un software que no tiene nada, para que realmente podamos practicarlo y ver si es lo que queremos usar. Eso es lo que nos gustaría hacer para los propósitos de esto, por supuesto, pero no vamos a usar esta parte hasta la segunda mitad del curso. Así que no pierdas tus 30 días inscribiéndote en la primera mitad del curso, porque si lo estás usando para el curso, no vamos a sumergirnos realmente en él para la segunda mitad en lugar de pensar en la prueba de manejo. Voy a presionar el botón más ahora en la prueba de manejo. La forma más fácil de entrar allí a menudo es simplemente decir prueba de manejo, y luego generalmente va a esa, es la forma más fácil de encontrarlo. Ahora puedes encontrarlo en el sitio web de Intuit, pero sus páginas siempre cambian. Así que en este momento, realmente están enfatizando la prueba gratuita de 30 días, y están enterrando un poco la prueba de manejo. Así que a veces es más fácil encontrarlo con una búsqueda en el navegador. Así que tenemos por ejemplo, aquí mismo. Y así, aquí va a estar la prueba de manejo. Ahora, esta es la versión del Reino Unido. Me gustaría la versión de Estados Unidos, porque estoy en los Estados Unidos, el sistema será el mismo. Es como la moneda que diferirá. Y a veces, cuando hay leyes que causan problemas, como la ley fiscal, eso es un problema. Este de aquí parece que podría ser el único aviso que tiene Intuit.com en la URL que me da un poco de seguridad de que al menos no es spam, con suerte, porque Intuit es el propietario de Kickbox. Así que cuando vean Intuit.com eso debería darnos, al menos, con suerte, un poco de seguridad de que este es el lugar adecuado al que voy a ir aquí. Y luego nos preguntará si somos un robot. Si te preguntas si eres un robot, le diremos que no, no somos un robot. Y luego vamos a entrar en el archivo. Ahora se llama durante mucho tiempo los servicios de diseño y paisajismo de Craig. Uno de los problemas con este sistema es que realmente no podemos cambiar el tipo de industria, ¿verdad? Sería genial si hicieran una prueba de manejo para un negocio de servicios frente a un negocio minorista, frente a un negocio de construcción, y así sucesivamente. Ojalá lo hicieran. Uno pensaría que serían capaces, pero no es así. Solo tenemos que es un tipo de sistema de paisajismo, que tiene, se podría pensar, una especie de sistema de costos de trabajo configurado con él. Pero es genial porque ya tiene todos los datos. En otras palabras, lo que podemos hacer desde aquí es ir directamente a nuestros informes. Hablaremos de cómo hacerlo más adelante. Practica nuestra navegación, puedo hacer clic con el botón derecho del ratón en los dos informes principales y abrirlos en otra pestaña. Vamos a hablar sobre el uso de múltiples pestañas en futuras presentaciones, porque ese es otro beneficio. Haga clic con el botón derecho y abra el estado de resultados. Estos son los dos informes principales, pérdidas y ganancias, que es el estado de resultados y el balance general. Ahora, si entro en el balance, este es el resultado final. Esto es como el motor que está construido y funcionando actualmente. Y puedo profundizar en él haciendo clic en cualquier elemento dentro de él, hasta los documentos de origen. Los documentos de origen son estos formularios. Entonces, hago clic en, por ejemplo, como el formulario de gastos, me lleva al formulario de entrada de datos que se utilizó para crear el documento fuente. Así que ahí lo tenemos. Así que eso es genial, ¿verdad? Así que básicamente podemos ver cómo se construyen los estados financieros, en esencia, comenzando por los estados financieros mismos, profundizando en lo que podríamos llamar el libro mayor, o los informes de transacciones, profundizando desde allí hasta los documentos de origen, obteniendo ideas sobre lo que informan los documentos de origen. Y luego podemos, cuando hacemos la segunda mitad del curso, iremos desde los documentos de origen hasta la creación de los estados financieros que deconstruimos, y luego aprendemos. Y luego reconstruimos. Ese va a ser el proceso. Así que ese va a ser el arte.
Así que aquí es donde estaremos principalmente la primera parte del curso, practicando nuestra navegación por el software en esta página, y luego practicando nuestros formularios de entrada de datos, siempre teniendo en cuenta lo que el impacto de esos formularios de entrada de datos en el resultado final. Ahora, esto puede sonar abrumador para muchas personas que dicen, oye, mira, solo quiero encender las fuentes bancarias y dejar que las fuentes bancarias hagan todo. Debería automatizarse. Estamos en los 8, estamos en el área, en la era de la IA y si tienes un tipo de industria realmente simple, podrías ser capaz de activar las fuentes bancarias y hacer gran parte del trabajo simplemente a través de las fuentes bancarias. Pero incluso entonces todavía es necesario, sería mejor saber qué están haciendo los formularios, porque incluso el uso de las fuentes bancarias va a hacer aumentos y disminuciones en las cuentas bancarias. Por lo tanto, los aumentos y disminuciones de las cuentas bancarias generalmente van a ser formularios de depósito y formularios de gastos o cheques. Así que todavía vamos a terminar usando formularios. Es que todavía vas a tener este mismo problema de profundizar en los datos de los formularios reales y necesitas. Si estás en industrias más complejas, cualquier industria que tenga un componente de acumulación, entonces, como una cuenta de cuentas por cobrar o una cuenta de cuentas por pagar o inventario, estos van a estropear la idea de un sistema muy simple que está automatizado con el uso simple de las fuentes bancarias. Y a medida que avanzamos en nuestra entrada de datos, trataremos de señalar esos elementos. Trataremos de decir, oye, mira, este es un tipo de sistema en el que podrías simplemente activar las fuentes bancarias y hacerlo lo más automatizado posible. Y esto de la nómina, por ejemplo, o el inventario, o el seguimiento de las cuentas por cobrar, estas son cosas que te van a estropear, y te van a obligar a hacer un sistema de contabilidad más complejo, no basado en que elijas si usar un sistema de devengo o basado en efectivo, sino que te veas obligado a usar un tipo de sistema de devengo en algunos casos. Debido a que esa es la industria en la que se encuentra, debe realizar un seguimiento de las cuentas por cobrar. Tienes que hacer eso. Si tienes que lidiar con el inventario, tienes que hacerlo. Por lo tanto, las mejores prácticas para lidiar con esos problemas lo obligarán a realizar un componente de acumulación. Y ese componente de devengo hará que su sistema de contabilidad sea más complejo. Así que trataremos de señalar eso a medida que avanzamos ahora. Si desea buscar este archivo gratuito de estudiante, nuevamente, simplemente lo buscaría, ya sabe, Kickbox Online gratuito para estudiantes o archivos de estudiantes, la opción de navegación suele ser la forma más fácil de hacerlo. Uno pensaría que puede ir al sitio web de Intuit aquí y buscar aquí. Pero a veces es casi como si ocultaran ciertas cosas. Están tratando de llevarte, desde el punto de vista del marketing, a donde quieren que vayas, que es, por supuesto, la compra de Kickbox Online. Así que incluso están ocultando Kickbox Desktop. Y ya sabes, a menos que quieras ser empresarial, es posible que no puedas obtener escritorio y así sucesivamente. Y básicamente están tratando de guiarte hasta aquí. Por lo tanto, es casi más fácil hacer una búsqueda en el navegador si está tratando de buscar la función de prueba de manejo para practicar, o posiblemente la función en línea del estudiante para practicar. Pero mientras navegas, recuerda que si encuentras .org el .intuit Kickbox, .intuit Intus, el propietario de Kickbox. Así que, con suerte, estás encontrando una página que todavía es propiedad de Intuit. Esa es la idea general. Así que solo un resumen rápido aquí. Estos son los formatos y sistemas que podemos utilizar para acceder a Kickbox, la prueba gratuita de 30 días. No vamos a usar un sistema de este tipo hasta la segunda mitad del curso. Así que no desperdicies la prueba gratuita de 30 días, porque vas a querer dedicar tanto tiempo como sea posible a este largo problema de práctica en la segunda mitad del curso. Y si eso es lo que estás usando para practicar, asegúrate de tener tiempo una vez que aprietes el gatillo para practicar correctamente. Y luego tenemos la versión de prueba de Kickbox Online Student, si puedes acceder a ella. Y luego tenemos la prueba de manejo gratuita. Este es el que vamos a usar para la primera mitad del curso, donde ya tiene datos y podemos deconstruir a partir de ellos antes de pasar a para que luego podamos reconstruir. Y luego, por supuesto, cuando compras el software, quieres asegurarte de que estás obteniendo la mejor oferta posible. Por lo tanto, es posible que pueda hablar con un contador sobre que la mayoría de los contadores están familiarizados, si hay tenedores de libros o en una empresa de contabilidad, etc., en cuanto a los mejores precios, y posiblemente la posibilidad de descuentos para la compra de Kickbox Online. Hacer